Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad a nuestra clase de presupuesto. Habíamos iniciado la clase anterior sobre todo lo atinente al concepto, a los principios, a todo lo que conlleva, digamos, la administración presupuestaria. Entonces, también habíamos visto todo lo que es la formulación misma del presupuesto en sus distintas facetas, ¿no es cierto? Bueno, entonces partimos un poco de la planificación, ¿verdad? Habíamos visto el ciclo presupuestario cuando hablamos de los lineamientos, también hablábamos de que en este momento lo que se hace es que el Poder Ejecutivo emite un documento que es un decreto por el cual establece las reglas de juego de cómo elaborar el presupuesto de un organismo o entidad del Estado. También, posterior a eso, viene la programación y la formulación misma del anteproyecto, que está a cargo de cada uno de los organismos y entidades del Estado. Entonces, son los encargados de elaborar su presupuesto en base a un plan operativo, en base a su actividad misional, en base a las metas y objetivos trazados para cumplir con sus metas y objetivos. Entonces, formula un presupuesto que luego presenta al Ministerio de Hacienda, hoy en día Ministerio de Economía y Finanzas, para que él lo consolide y luego presente al Congreso Nacional, ¿verdad? Para que pueda evaluarlo. Luego tenemos la etapa de la formulación del proyecto, del presupuesto. Eso ya queda a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga de pulir todo el proyecto y luego se encarga de enviar esto al Congreso Nacional para su estudio. Ya es otro momento, el estudio del proyecto de presupuesto, en donde Recording stopped. en donde a partir de ahí se va formulando y se va administrando todo lo que se va dando en el, en el mismo presupuesto, ¿cierto? Luego tenemos el siguiente momento, que es la aprobación del presupuesto. En este campo lo que vemos es que se lleva a análisis todo el presupuesto. Ahí se le aplican los recortes, todo lo que es la parte de reasignación de recursos, todo lo que implica la aprobación misma del presupuesto. Y ahí entran los dos poderes del Estado, ¿verdad? Que hablamos del poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿verdad? Cuando hablamos del poder legislativo, estamos hablando del poder que se está encargando, ¿verdad? De formular el presupuesto. Entonces, cuando vemos que existen, entonces hablamos bueno, entonces, cuando hablamos de la aprobación del presupuesto, estamos hablando de que ambos poderes, tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, se juntan para aprobar el presupuesto. Cuando se conforma la Comisión Bicameral de Presupuesto que se encarga de estudiar cada uno de los presupuestos de los organismos y entidades del Estado y luego eleva un dictamen para que estudien ambas cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, que se encargan de evaluar el presupuesto y aprobar. Cuando aprueba una Cámara es media sanción de la ley de presupuesto. Cuando aprueba el Congreso Nacional ya hay una aprobación, ¿verdad? Ya hay se sanciona la ley y luego eso pasa al Ejecutivo, ¿verdad? Para poder eh, se pasa al Ejecutivo para poder promulgarse la ley de presupuesto mismo. Entonces,
En ese momento ocurre la aprobación de la ley. Luego viene ya el proyecto de ejecución, el proceso, perdón, de ejecución, donde se ejecuta ese presupuesto aprobado. Ya cada uno de los organismos y entidades del Estado se encarga de ejecutar su presupuesto, tanto por el lado de los ingresos, tanto por el lado de los gastos. Entonces, ahí vemos que cuando tenemos un presupuesto y estamos ejecutando, eso implica cuánto estamos recaudando en concepto de ingresos tributarios, no tributarios, tasas. Y por el lado de los gastos, vemos cómo se está ejecutando el gasto, ya sea desde el punto de vista del gasto mismo, ya sea en pago de servicios personales, no personales, bienes de consumo, bienes de cambio, la inversión física, la inversión financiera, también el pago del servicio de la deuda, las transferencias y los otros gastos que se llevan adelante en el marco de la ejecución de un proyecto de presupuesto. Luego tenemos el control y la evaluación del presupuesto. Ya cuando se evalúa y se analiza qué tan efectivo fue un determinado programa presupuestario. Por darles un ejemplo, si tenemos un programa presupuestario que se denomina, un sencillo ejemplo, la vacunación de niños, ¿verdad? Se hace una evaluación cuantitativa y cualitativa. En la evaluación cuantitativa vemos que vemos cuánto dinero se asignó para ese determinado proyecto, ¿verdad? Y luego la parte cualitativa es a cuántos niños se logró vacunar. O sea, estamos hablando de todo el proceso y además de qué tan efectivo fue el programa presupuestario, si cumplió el efecto que se quiso. Por eso se evalúa el presupuesto, ¿verdad? Se ve un poco cuánto es lo que efectivamente se gastó y a cuántas personas se llegó para ver la efectividad del programa. Entonces, esa efectividad del programa se mide de manera cuantitativa y cualitativa. Si de repente se nota que el programa no es tan efectivo y ya no tiene la preeminencia que debería tener, entonces se pueden hacer las reasignaciones del presupuesto a otros programas que pueden ser mucho más efectivos a la hora de promulgar o de llevar adelante un proyecto presupuestario. Luego viene el cierre del presupuesto, donde al cierre de cada año se procede a cerrar el presupuesto, se cierra el PGN, entonces ahí uno determina cuánto es la deuda flotante. ¿Qué es la deuda flotante en términos presupuestarios? La deuda flotante constituye la deuda que tiene cada organismo o entidad del Estado que obligó pero que no pagó al cierre del 31 de diciembre. Eso implica recepción de bienes, servicios, se compromete la deuda, se obliga a la deuda, pero no se llega a efectivizar el pago al 31 de diciembre. Sin embargo, la Ley de Administración Financiera del Estado le da un espacio a las entidades para que puedan pagar hasta el último día del mes de febrero. Por eso que algunos dicen que el presupuesto de gasto dura 14 meses, no los 12 meses, ¿verdad? Porque también te permite pagar hasta el último día del mes de febrero. Y termina el ciclo presupuestario con el informe financiero. El informe financiero que nos da todo el panorama de los tres niveles de gobierno, ya sea la administración central, las entidades descentralizadas y también se le incluyen a los municipios, ¿verdad? Entonces, entran también dentro de ese régimen los gobiernos municipales. Entonces, ahí cerramos el circuito presupuestario en donde tenemos todo el proceso. Por eso el presupuesto no se hace de la noche a la mañana, sino que lleva todo un proceso de elaboración, de planificación, de aprobación, de ejecución. Luego lo ejecutado se controla y se evalúa para luego proceder al cierre
de un ejercicio fiscal. Bueno, entonces ese es un esquema. Ahora, si vamos al proceso de presupuesto, siempre es importante manejar los niveles. Y en esos niveles vemos la planificación gubernamental. Un buen presupuesto se basamenta o tiene sus sólidos cimientos en una buena planificación. La planificación es vital para cualquier presupuestador en el sector público, más todavía, ¿verdad? Mucho más todavía, porque en base a un verdadero plan, ¿qué es lo que quiero hacer en el futuro? Básicamente, en términos normales, sería qué es lo que quiero hacer de aquí al año siguiente y cuánto me va a costar ese programa, cuánto me va a costar esa actividad que quiero llevar adelante. Por ejemplo, si yo quiero vacunar, siguiendo con nuestro ejemplo de la vacunación de niños, para que yo pueda llevar adelante ese programa de vacunación a niños, entonces necesito contratar personal de blanco, doctores, enfermeros, enfermeras, comprar la logística. Ustedes saben que los medicamentos, algunos tienen que estar muy bien refrigerados, tienen que tener una logística aparte, oxígeno, o sea, todo lo que implica llevar adelante ese programa. Entonces, la planificación gubernamental es demasiado importante. No puedo yo planificar vacunar a niños y en vez de eso compro otras cosas, ¿verdad? Otras cosas, ropa, por ejemplo, que no es el motivo principal por el cual existe ese programa o esa actividad dentro del Estado. Entonces ahí vemos que parte de un plan de gobierno. En la punta de la pirámide está el plan de gobierno, es decir, nacen lo que se llaman las políticas públicas. Las políticas públicas son planes que se generan a nivel de gobierno y a partir de ahí se establecen las políticas públicas. Por ejemplo, una política pública es que para el año 2027 el analfabetismo debe bajar al 1%. Hoy estamos en 6%. Entonces, eso implica una tarea, una actividad, asignación de recursos para lograr eso. O de repente queremos hacer que para el año 2030 ya no haya analfabetos, por ejemplo, un programa. Entonces, tengo que diseñar estrategias, tengo que diseñar acciones, para eso tengo que culturizar, alfabetizar, digamos, en formación. O sea, se tiene que ver un plan de gobierno. A eso se le llaman las políticas públicas. ¿Qué voy a hacer con la gente de la tercera edad que no tiene una cobertura de jubilaciones? También tiene que haber una política pública en el cual se centre uno para poder llevar adelante esa misión gubernamental. Entonces, partimos de un plan de gobierno el cual se puede plasmar en unas políticas públicas. De las políticas públicas bajamos a un intermedio, a un escenario intermedio, donde hablamos de los planes estratégicos, es decir, los planes operativos institucionales. ¿Cuáles son los planes estratégicos? Para lograr alfabetizar a la mayor cantidad de personas y disminuir el analfabetismo, ¿qué tengo que hacer? Primero, formar más docentes. Segundo, capacitarle a los docentes. Tercero, actualizar a los docentes. Cuarto, dotarle de los materiales didácticos necesarios. O sea, hay una serie de estrategias que hay que ir presupuestando y dando paso a paso para poder llegar al objetivo macro, que es la de llegar a la alfabetización de la mayor cantidad de personas y disminuir el índice de analfabetismo. Es un ejemplo nomás que les estoy poniendo, pero parte de unos planes estratégicos. El plan estratégico lleva a una actividad estratégica. Es decir, si yo necesito alfabetizar, necesariamente tengo que contar con un actor clave, que en este caso son los docentes. Tengo que tener docentes bien formados para alfabetizar adultos,
para alfabetizar jóvenes, para llegar a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que apuntar a acciones estratégicas, no hacer acciones compartimiento de tango que a la larga no me sirve para el objetivo para lo cual estoy diseñando mi programa. Entonces, el plan estratégico es vital en este escenario y eso nos lleva a los planes operativos institucionales, el cómo vamos a hacer. Primero el gobierno nos dijo, esta es la política pública, este es el norte, a esto queremos llegar. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, para llegar a eso que quiere el gobierno, necesitamos dar estos pasos. El siguiente, a partir de establecer los planes estratégicos, se lleva al presupuesto, ya para saber cuánto es lo que va a salir ese determinado programa, ¿verdad? Por eso, cuando hablamos de los niveles, hablamos de una política pública, de unos planes estratégicos a través de las acciones operativas y eso plasmado en el presupuesto. Si miramos un poco los niveles, el primero está a nivel político, porque el nivel político no hay que perder de vista, es el que va a direccionar hacia dónde quiere apuntar el presupuesto. Vamos a un ejemplo nomás. Si viene un gobierno socialista de pura izquierda, por ejemplo, dice, no, vamos a cambiar el enfoque. Ya no le vamos a dar subsidio a las empresas, ya no le vamos a dar incentivos a las MIPIMES, no. Vamos a redireccionar esos recursos y vamos a darle transferencia a la gente, vamos a darle transferencias monetarias condicionadas, vamos a darle subsidio a la gente. Podría ser una política. Entonces, hay un nivel político de decisión que nos va a decir, miren, esto es lo que a esto apunta. O puede venir un gobierno totalmente de derecha y puede decir, no, vamos a reducir todo lo que es gastos de subsidios y vamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que estos puedan generar empleo. Por decirlo, ¿verdad? Puede ser una acción. Pero todo este nivel de decisión lo que hace es el nivel político. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es crear impacto y que ese impacto esté medido a través de la asignación de los recursos y a través de los fondos asignados para un determinado programa. Cuando hablamos de los planes estratégicos a través del POI, el Plan Operativo Institucional, ya es un nivel estratégico, ya es un nivel más técnico, en donde se aterriza el nivel político, las políticas públicas bajados al nivel estratégico, es decir, qué pasos hay que dar para llegar a ese objetivo. Y eso implica contratar personas, ver consultoría, hacer estudios, hacer materiales, o sea, hay una serie de aspectos que uno tiene que establecer para poder medir también los respectivos impactos. Y finalmente, a nivel operativo, llega la presupuestación, es decir, el presupuesto general de la nación. ¿Verdad? A nivel operativo ya se miden los resultados, es donde ya se asignan los recursos, se van ejecutando los planes y programas de cada una de las instituciones del Estado. Entonces, como verán, los niveles de decisión van para abajo, parten de arriba, parte del nivel político, baja al nivel estratégico, para luego llegar al nivel operativo. Sin embargo, los impactos van hacia arriba, porque en todos los impactos, en cada nivel, se va a ir midiendo los resultados alcanzados. Si fue o no, o si es o no pertinente el programa o la actividad, o si es necesario potenciar para el año que viene, o ya cerrar el programa y redireccionar esos recursos para donde sea necesario. Bueno, también tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, de las políticas y prioridades del gobierno. Por eso, en el marco de los objetivos establecidos en las políticas públicas a nivel de político, digamos, del gobierno, los diferentes compromisos internacionales que ha asumido el país, así como también los objetivos sectoriales que promuevan los OEE, la acción gubernamental, estará orientada a generar una mayor inclusión social
y una mejor calidad de vida a la población. Esos son los dos ejes. Y para eso el presupuesto general de la nación deberá estar orientado para los siguientes ejes objetivos estratégicos. Los ejes estratégicos son tres. Uno, reducción de la pobreza y desarrollo social. Ese es el primero. El segundo, el crecimiento económico inclusivo. Y el tercero, la inserción del Paraguay en el mundo. Esos son los tres ejes en los cuales tenemos, ¿verdad? Los ejes estratégicos del gobierno. Si vemos un poco también el primer eje, la reducción de la pobreza y el desarrollo social, eso nos lleva específicamente a aumentar el desarrollo humano del pueblo paraguayo y poner a las personas y a su dignidad, su bienestar, sus libertades, sus posibilidades de realización de manera integral en el centro de los esfuerzos del sector público. Por eso, ahí tenemos dentro de la reducción de la pobreza y desarrollo social, la equidad, la equidad. La equidad, protección y promoción social. Es la primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Generar las condiciones necesarias para aumentar los ingresos laborales con igualdad entre hombres y mujeres, mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, facilitar el acceso al Sistema Nacional de Protección Social y a programas de promoción social. Por eso la equidad. Cuando hablamos de equidad, que es una de las funciones primordiales del Estado, vemos que cuando el Estado observa su estructura poblacional y ve que una gran cantidad de personas tiene trabajo, tiene acceso a la protección social, IPS y otras demás, otra seguridad social. Pero sin embargo, otra parte de la población muy importante no goza de estas facilidades, de estas coberturas. Entonces ahí el Estado debe proteger y aplicar políticas de equidad para generar las mejores condiciones para aumentar los ingresos laborales con igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, hoy en día se le está preparando a las mujeres a través del Ministerio de Desarrollo Social y otros. También tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la promoción, mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, facilitar el acceso al Sistema Nacional de Protección Social y también a los programas de promoción social. A eso nos referimos cuando hablamos a la protección y promoción social. También tenemos servicios sociales de calidad, aumentar el bienestar de la población a través del fortalecimiento institucional para la entrega de los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento, protección y promoción de los derechos, ¿verdad? Entonces, los servicios sociales de calidad implicaría aumentar el bienestar de la población, fortaleciendo los servicios de salud, educación, vivienda, agua, saneamiento, protección y promoción de los derechos. Hoy en día, por ejemplo, un programa social muy importante es el Tecoponá, en donde el Estado le brinda una asistencia social a las familias vulnerables que no tengan acceso a los servicios públicos de seguridad social. Entonces, le da una transferencia, lo que se llama una transferencia monetaria condicionada, porque lo que le dice el Estado, bueno, yo te voy a ayudar con un subsidio, pero a cambio vos le tenés que enviar a la escuela a los chicos y esos chicos también tienen que acceder a la salud pública, para lo cual tienen que tener los documentos de vacunación y todo lo demás, así como también la parte educativa. También el desarrollo local participativo
en el cual consiste en mejorar la articulación entre los niveles de gobierno para la coordinación, programación, entrega y evaluación de servicios para el desarrollo social de los territorios, tanto urbanos, rurales y de los pueblos indígenas en general. También el hábitat adecuado y sostenible, mejorar las condiciones ambientales de hábitat y facilitar el acceso a una vivienda adecuada. Eso en cuanto al primer eje, el primer eje que se llama reducción de la pobreza y desarrollo social. En cuanto al eje número 2, crecimiento económico inclusivo, estamos hablando de mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica. Eso implica mejorar arreglos institucionales y regulatorios, el cual sirva para promover la libertad de emprendimiento, la competitividad y la utilización racional de los recursos. Eso implica condiciones para la competitividad, generar condiciones de competencia leal y proveer un marco regulatorio adecuado para la producción y la inclusión de las unidades económicas y actores más rezagados. Aquí, por ejemplo, tenemos la necesidad que el Estado brinde a través de alguna institución reguladora todo el sistema de el sistema de las condiciones para la competitividad, ¿no es cierto? Generar las condiciones necesarias. Por ejemplo, hoy en día tenemos un órgano que regula el mercado en materia de competencia. Por ejemplo, tenemos la Comisión Nacional de la Competencia, la CONACOM, que se desprendió de una de las funciones del Ministerio de Industria y Comercio y hoy regula toda la parte de competitividad dentro del mercado. Es decir, evita que los mayores, las grandes empresas se devoren a las pequeñas empresas. Entonces existe un rango de competencia y unas reglas de juego para que los dos, tanto el pequeño como la gran empresa, tengan las mismas oportunidades y tengan las mismas condiciones para competir en el mercado. Infraestructura ampliada y desarrollo de capital humano, fortalecer la formación de jóvenes, ampliar la inversión pública, fomentar los incentivos a la producción, el comercio y la innovación para la generación de empleo de calidad. Por ejemplo, hoy en día tenemos centros estatales donde el joven puede ir a hacer una preparación, por ejemplo, el SNPP, el Servicio Nacional de Promoción Profesional, que crea condiciones para mandos medios, por ejemplo, técnicos en refrigeración, técnicos en robótica, técnicos en mecánica básica, etcétera, etcétera. Entonces, ofrece una gama de cursos y de talleres, ¿verdad? Para preparar a la gente para insertarse en el mercado laboral. También tenemos el programa de la SINAFOCAL, por ejemplo, que capacita para el empleo a los jóvenes, dando charlas de capacitación y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vemos que fortalecer la formación de los jóvenes, ampliar la inversión, fomentar el incentivo, la autofinanciación o la autogestión también, que es una forma también muy válida hoy en día de encarar algunos emprendimientos. Entonces, va muy de la mano con ese desarrollo de capital humano. También la diversificación productiva, creando cadenas de valor, impulsar políticas de desarrollo para todas las regiones del país con un tratamiento prioritario a la reducción de las desigualdades entre las mismas, ¿verdad? Por ejemplo, si una región está más desarrollada que la otra, tiene que haber políticas públicas para poder resarcirle a ese que tiene menor grado de desarrollo para que pueda ir creciendo paulatinamente. También la valoración del capital ambiental
promover el ambiente como un valor económico y patrimonio cultural en el marco de una economía sustentable, ¿verdad? En el marco de una economía y sostenible patrimonio sostenible. en nuestro país. Y el tercer eje estratégico nos habla de la inserción de Paraguay en el mundo, especialmente aprovechar las oportunidades de desarrollo, ampliándose de De desarrollo, las las relaciones, relaciones y redes, redes para para mejorar mejorar la el fruto del trabajo trabajo paraguayo y de y de este este modo modo mejorar la imagen del país y su reconocimiento. Como un mejorar la lugar imagen del país, lugar de recepción de personas, personas, proyectos proyectos e e inversión. inversiones. Por eso Por es eso muy es muy importante. importante. Lo Lo primero, primero, atraer atraer inversionistas, inversionistas, gestionar gestionar el comercio exterior, exterior, aumentar aumentar las las exportaciones exportaciones, en los destinos tradicionales, gestionar aperturas de nuevos mercados y transmitir las ventajas de radicar inversiones en el país. Es decir, poner en la palestra a nuestro país con todos nuestros productos. Somos tan buenos en carne, en artesanía, en cueros, diversificar un poco los grados de producción para su desarrollo hacia afuera. Los polos de desarrollo e integración internacional, lo cual nos lleva a impulsar, en este caso, aumentar las exportaciones paraguayas en los distintos tradicionales, gestionar aperturas de nuevos mercados, polos de desarrollo e integración internacional, impulsando mecanismos de aprovechamiento de las ventajas competitivas existentes para la formación y desarrollo de los polos de desarrollo, parques y zonas económicas. Y la sostenibilidad del hábitat global, promover una producción amigable con el medio ambiente a través de la adaptación a efectos de mitigación de causas del cambio climático, a través del Estado también ver algunos programas de protección del medio ambiente, ¿verdad? Hoy en día tenemos una institución del MADE que certifica áreas protegidas y eso uno puede vender como certificado ambiental para aquellas empresas que están poluyendo para determinadas operaciones. Bueno, entonces, visto los tres ejes estratégicos, pasamos un poco a los instrumentos de la planificación dentro del proceso del presupuesto. Y tenemos dos herramientas muy importantes. La primera es el Plan Operativo Anual, también denominado POA, Plan Operativo Anual. En este contexto tenemos un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de planificación de corto plazo que permite definir resultados concretos para una gestión. También establecer acciones para alcanzar dichos resultados. Determinar el costo y especificar indicadores de cumplimiento. Y aquí es donde se ata el plan con los resultados. Y en el medio está el presupuesto. Entonces, yo planifiqué llegar a 10.000 niños para que sean vacunados, pero al final mi objetivo llegué a 3.000. O sea, ni el 30% no logré, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Entonces, o planifiqué mal, o fui un mal planificador, o algo no funcionó y gasté toda la plata, ¿verdad? Entonces, se busca siempre ese mecanismo de control entre el plan y los resultados. Por eso es importante el plan y los resultados. Si yo a inicio de año planifiqué una determinada actividad, al final del ejercicio fiscal, ya cumplido todo el presupuesto, tengo que ver si logré o no los resultados esperados por, eh, por el presupuesto, por mi plan operativo.
Entonces, por eso dice que es un instrumento de planificación de corto plazo que permite definir los resultados concretos para una gestión. Ejemplo, distribución de los kits escolares. En mi plan está que para abril yo ya tengo que distribuir todos los kits escolares a nivel nacional, pero puedo tener imponderables. Tengo la plata, tengo el plan, pero el kit escolar allá en Puente Quijá, un distrito allá allá del norte del país, llegó en octubre. ¿Qué pasó ahí? Un mal resultado. Compré todo bien, espectacular, planifiqué, pero mi resultado no es óptimo. ¿Por qué? Porque ya no llegué a tiempo. Tenía que llegar en abril, llegué en octubre. Entonces ya no cunde, ya cuando está terminando la clase está llegando recién los kits escolares. Entonces no es un programa que pueda servir para medir. Tengo que ver qué mejorar. Probablemente no llegó a ese distrito porque no hay caminos o algún problema, llovió mucho, se clausuró la ruta. Es decir, hay muchos factores que no están dentro del modelo de análisis que pueden presentarse a lo largo del año. Establecer acciones para alcanzar dichos resultados. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? También determinar el costo, cuánto va a costar y especificar los indicadores de cumplimiento. Y en el otro lado, otro instrumento de planificación es el Plan Anual de Inversiones, también denominado PAI. Es la programación de las inversiones para una gestión fiscal constituida por los programas, proyectos de inversión pública priorizados para su ejecución en un año determinado. Tu plan anual de inversiones. El plan anual de inversiones siempre tiene que venir aparejado de cómo voy a invertir y qué recursos voy a emplear para poder llegar a ese objetivo trazado originalmente. Entonces, esas son las dos herramientas que tenemos para la planificación. Bueno, ya vimos los niveles de planificación, el nivel político, el nivel estratégico y el nivel operativo. Luego ya tenemos las dos herramientas, que es el POA y el PAI. Ahora pasamos a la estructura programática del ingreso. El ingreso tiene en su estructura, el Estado tiene tres grandes niveles de ingresos. Los ingresos corrientes, los ingresos de capital y los recursos del financiamiento. ¿Qué entraría dentro de los ingresos corrientes? Entraríamos los ingresos tributarios, ya sean los impuestos a los ingresos, los impuestos sobre la renta de actividades comerciales, industriales o de servicios, las ventas de bienes y servicios de la administración pública, un arancel educativo, un arancel hospitalario, un arancel consular, es una venta de servicios, venta de bienes de la administración pública y venta de libros, formularios y documentos. ¿Verdad? Entonces, a esto le denominamos ingresos corrientes. Por otro lado, tenemos los ingresos de capital. Es cuando el Estado recibe recursos, pero cuando vende un activo, cuando enajena un activo. Es decir, si una institución pública vende el vehículo de la institución, eso implica un ingreso de capital, es decir, un ingreso que aumenta el capital, ¿no es cierto? Entonces, a eso le denominamos ingreso de capital. O también algunos recursos que vienen para inversión, como el caso del FONACIDE o de los royalties, que son también por ley ingresos de capital, porque es para inversión, no es para gastar. Acá hay que separar muy bien el concepto de lo que es el gasto público de lo que es la inversión. El gasto son toda la erogación, como el pago de sueldos, servicios personales, no personales, bienes de consumo, transferencia, pago de la deuda. Pero tenemos también
Las inversiones, por ejemplo, la construcción de una obra, una ruta, una escuela, un hospital, todo eso forma parte de la inversión de capital del Estado. Y el recurso del financiamiento, que son aquellos recursos que se reciben de algún préstamo o de alguna colocación de bonos. Por eso dice del financiamiento, es decir, que el ingreso proviene de un endeudamiento. Es decir, entra plata, pero en contrapartida me estoy endeudando. Por eso son los tres niveles de ingresos que tenemos: los ingresos corrientes, los ingresos de capital y los recursos del financiamiento. Bueno, ahora miremos un poco las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento en el sector público son tres. La primera, denominada fuente 10 o recursos del tesoro. El segundo, fuente 20 o recursos del crédito público. Y 30, los recursos institucionales. Vamos por el primero. Fuente de financiamiento 10, recursos del tesoro. Son todos aquellos ingresos que provienen de la recaudación de los tributos. Por ejemplo, la recaudación ordinaria corriente, que puede ser tributario o no tributario, ¿verdad? Es decir, ahí entran impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, por ejemplo, todo eso forma parte de lo que son los recursos ordinarios del Tesoro o también denominado fuente 10. También entran los ingresos de capital de carácter general y otros sin destino específico preestablecidos por alguna disposición legal. Por eso hablamos de los tres niveles de fuente de financiamiento. Todo lo que es fuente 10, recursos ordinarios del Tesoro, provienen de los impuestos, tasas y contribuciones que pagan los contribuyentes. Fuente 20, sin embargo, recurso del crédito público, representa los créditos, los empréstitos o el endeudamiento público. Llámese crédito interno, crédito externo, a través de préstamos, ya sea a nivel nacional o internacional, o puede ser la colocación de bonos del tesoro, ya sea interno o externo. Y ahí nace la figura de los bonos, que son títulos que coloca el tesoro para captar recursos y que va pagando en la medida que vencen los intereses y el pago principal del capital. Los bonos, en nuestro país por lo menos ya tenemos también los bonos soberanos, que son los bonos que emite el Tesoro y pueden ser colocados en el mercado internacional. Y estos bonos representan el endeudamiento, colocación en el sector público. Hoy en día, Paraguay goza de muy buen prestigio en cuanto a sus bonos, porque los bonos colocados en el mercado externo se mira mucho la imagen país. Y Paraguay ha ganado mucho en eso de pagar en tiempo y forma sus gastos o sus deudas, ¿no es cierto? Entonces, implica también un sacrificio que hace el Estado paraguayo para estar siempre al día en sus deudas, con sus deudas. Entonces, Paraguay es considerado como un buen pagador en el concierto de las naciones. Entonces, es apetecible o son apetecibles los bonos de la tesorería general. Y el nivel 30, que hablamos de los recursos institucionales, hablamos de los recursos propios, recursos con afectación específica y las transferencias de donaciones corrientes y de capital. Acá le llamamos recursos institucionales o fuente 30 a los recursos que recaudan los organismos y entidades del Estado previstos en sus respectivas leyes orgánicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del Ministerio de Salud, ¿qué tiene de fuente 30? Y tiene, por ejemplo, los aranceles hospitalarios que pagan los usuarios del servicio de salud.
o de repente los aranceles educativos que pagan los estudiantes que van a cursar algún nivel de formación. Entonces, todo eso forma parte. Los peajes van como fuente 30 al MOPC y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque son tasas que están previstos en sus en sus respectivas leyes de creación. Pasamos ahora a las normas presupuestarias. Cuando hablamos de las normas presupuestarias, tenemos que hablar de lo que dice el artículo 7 de la ley 1535/99, que habla de que en ningún caso los organismos y entidades del Estado incluirán en sus presupuestos recursos para desarrollar planes o programas que no guarden relación directa con sus fines y objetivos establecidos por la Constitución, la ley o sus respectivas cartas orgánicas. Por ejemplo, vamos a un caso un sencillo ejemplo. Justicia electoral. Es la única que en el país puede organizar elecciones por la Constitución Nacional. Es la única que puede adquirir, arrendar urnas electrónicas o hacer gastos electorales. Pero no puede el Ministerio de Salud, por ejemplo, presupuestar en su presupuesto o prever en su presupuesto, mejor dicho, compra de urnas. Ese es un tema también muy importante, ¿verdad? Que no puede presupuestar cosas que no esté dentro de su ley orgánica de creación como actividad que deba desarrollar para una determinada institución. Por eso habla esta primera norma presupuestaria. En ningún caso los organismos y entidades del Estado incluirán en sus presupuestos recursos para desarrollar actividades que no tengan nada que ver con su función. El segundo es la descentralización de los recursos financieros del Estado hacia los gobiernos departamentales, el cual se implementará conforme a los planes de desarrollo por áreas geográficas o por programas de carácter general del gobierno central. Por ejemplo, hay instituciones que tienen alcance nacional. Entonces se deben presupuestar a través de los departamentos, ¿no es cierto? Y eso lleva a que se pueda llevar adelante un programa o una determinada acción de manera descentralizada, por ejemplo, para saber cuánto gasta el Estado en el departamento de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá y así sucesivamente en los 17 departamentos. El inciso C, en la Ley de Presupuesto General de la Nación, no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras leyes de carácter permanente. Nosotros tenemos nuestra ley permanente, que es la ley 1535 y sus reglamentaciones. Esa es una ley permanente. Pero tenemos nuestra ley de presupuesto, por ejemplo, que es una ley transitoria. Entonces, siempre va a prevalecer una ley de carácter permanente. Ahora, lo importante también es mencionar que yo no puedo incluir algo que voy a pagar el año que viene en este año. La ley misma de administración financiera del Estado me impide llevar adelante, incluir en mi presupuesto cosas que voy a pagar el año que viene. No es correcto, no es correcto. Bueno, pasamos a los principios presupuestarios, que en nuestro caso, en el artículo sexto de la ley 1535/99, establece 5 principios presupuestarios. El primero, hablamos del principio de la universalidad. ¿Qué significa el principio de la universalidad? Que todos los ingresos
y todos los gastos deben estar debidamente presupuestados. ¿Qué significa eso? ¿A qué nos lleva? Que no hay ninguna erogación, que no hay ninguna percepción que se pueda hacer sin que eso pase por el presupuesto. No puede haber un ingreso o un gasto extra presupuestario. Tiene que pasar necesariamente por el presupuesto. Ese es un principio fundamental que se llama el principio de universalidad. ¿Qué significa? Que todos los ingresos y todos los gastos deben estar correctamente presupuestados. El segundo habla de la legalidad. La legalidad significa que el presupuesto tiene que estar aprobado por una norma jurídica. ¿Qué significa? Vamos que el presupuesto, en el caso de las entidades de la administración central y las entidades descentralizadas, se aprueban por ley de presupuesto general de la nación. En el caso de los municipios, el que aprueba el presupuesto es la Junta Municipal con el Ejecutivo Municipal. Es decir, tiene que estar avalado por una norma jurídica. Por la prelación de leyes o de normas jurídicas, primero está la Constitución, luego los convenios y tratados internacionales, luego están las leyes, los decretos, las resoluciones, las acordadas y ordenanzas y circulares. Ese sería el orden de la prelación. En nuestro caso, los niveles de aprobación del presupuesto para las entidades de la administración central y entes descentralizados es a través de una ley y a nivel municipal es a través de una resolución del intendente en anuencia con su junta municipal. El tercer principio, el de la unidad, debe estar plasmado en un solo documento, unidad. Por eso habla de la unidad, en un solo documento. No puede haber 10 leyes de presupuesto, no. Es una sola ley, es una sola herramienta. Se puede modificar, pero es una sola herramienta presupuestaria. Luego tenemos el cuarto, que hablamos de la anualidad. Cuando hablamos de la anualidad, mencionamos que el presupuesto tiene una vigencia anual. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. No tenemos un presupuesto plurianual, como lo tiene el caso de Uruguay, por ejemplo. Porque cuando entra un presidente en Uruguay ya entra con un presupuesto de 5 años. Eso no significa que eso es rígido, eso puede tener variaciones, puede tener modificaciones, es decir, puede tener sus variaciones a lo largo de los 5 años, pero eso implica también tener un buen sistema de planificación. Sin embargo, en nuestro país tenemos el presupuesto anual, es decir, comienza el 1 de enero y termina y concluye el 31 de diciembre de cada año. Y el último principio presupuestario, hablamos del equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio, hablamos de que todos los ingresos y los gastos deben ser iguales, que cada gasto debe tener de cómo se va a financiar, cómo se va a terminar financiando esa obra, ese servicio, ese gasto. Entonces es muy importante el equilibrio. Por eso hablan de un presupuesto equilibrado, que cada gasto tenga su contrapartida en el ingreso. A eso Entonces estos son los cinco principios presupuestarios que tenemos que aplicar cada año. Replicando un poco, el principio de la universalidad, la legalidad, la unidad, la anualidad y el equilibrio. Esto está en el artículo 6
de la Ley 1535 de Administración Financiera del Estado. En cuanto a los criterios de programación, ahí nos vamos al artículo 13 de la Ley 1535, nuestra ley matriz. El primero habla de la programación de los ingresos. La programación de los ingresos será la estimación de los recursos que se recaudarán durante el ejercicio fiscal, de cuánta plata vamos a recaudar. Dicha programación tomará en cuenta el rendimiento de cada fuente de recursos, las variaciones estacionales previstas, los estudios de la actividad económica, ya sea interna y externa, y el análisis del sistema administrativo de percepción de impuestos, ya sea impuestos, tasas, multas, contribuciones y otras fuentes de recursos financieros. Por el lado del ingreso, se aplicará en base a la estimación de los recursos. También se tendrá en cuenta la variación estacional prevista, qué sé yo, puede venir una sequía, eso implica menor exportación, eso implica menos impuestos y eso patea en las finanzas públicas. Entonces, es muy importante tener previsto. ¿Cómo se calcula la estimación? Generalmente se ve cuánto se recaudó este año y se mira por otro lado la variable económica de cuánto va a crecer la economía el año que viene, o los pronósticos del crecimiento económico para el año que viene. Entonces se establece el tope en base a una propuesta, a un prorrateo de los ingresos de este año, ¿verdad? Si recaudamos 1.000 y la economía va a crecer en 2% o en 3%, eso tiene un efecto expansivo, entonces quiere decir que vamos a recaudar más, entonces implica un porcentaje también de crecimiento del ingreso sobre el cual se tendrán que programar los gastos. Entonces, cada titular de ente con sus administradores van al Congreso a defender su presupuesto en la bicameral. Bueno, una vez que la bicameral empezó, tiene hasta el 30 de octubre para su aprobación y elevar al Congreso. La bicameral ya estudió todo, entra por la Cámara de Senadores, ingresa por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para estudiar el presupuesto. Aplica los recortes, hace las modificaciones, etc. Y eleva a esa fecha a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene otra vez 15 días, perdón, que es hasta el 30 de noviembre para estudiar. Y ahí ve que diputado, por ejemplo, rechazó mal o hizo mal, quiere volver a corregir. Entonces modifica el presupuesto y vuelve a enviar a la Cámara de Diputados. Entonces vuelve a traer el presupuesto a la Cámara de Diputados para que pueda estudiar las modificaciones que previó senadores. Y ahí diputados tiene hasta el 10 de diciembre para devolver el presupuesto a la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores, ¿verdad? También tiene hasta el 20 de diciembre para poder aprobar el presupuesto, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de todo el contexto del peloteo, del pimponeo del presupuesto durante su aprobación. Luego, del 20 hasta el 31 de diciembre, ya sale del Congreso el 20 para ir al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene hasta el 31 de diciembre para poder promulgar la ley. Entonces, ahí procede a promulgar la ley de presupuesto, la ley de PGN. Y ahí ya espera el 1 de enero del siguiente año para entrar en vigencia. Pero el presupuesto no se puede aplicar hasta tanto
se reglamente a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Estos son los tiempos presupuestarios que es muy importante hacerlo. Y aquí generalmente se dan varios juegos, no solamente presupuestarios, sino también políticos, ¿verdad? De repente uno puede decir, bueno, Hacienda me recortó, pero me voy a ir al Congreso a pelear otra vez por mi presupuesto, ¿verdad? Entonces, ahí va el pimponeo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, en cuanto a las etapas de ejecución, vamos a ver que los criterios de administración financiera, ustedes saben que tenemos nosotros la Dirección General del Tesoro Público, que se encarga de hacer la administración de caja. La administración de caja va muy de la mano con el devengamiento de los recursos, es decir, con el devengamiento de los impuestos. Entonces arma todo su cash flow, lo que se llama también o flujo de caja, en base a los ingresos esperados y en base a los gastos que las entidades le reportan. A eso se le llama plan de caja, que vamos a ver más en la otra clase el funcionamiento de lo que es el plan de caja. Crédito que ya no se va a devolver y todo eso, entonces ahí yo puedo es decir, puedo reprogramar, puedo traer en la fuente de financiamiento, puedo traer de 20 a 10, de 30 a 10, de 10 a 30. También el Poder Ejecutivo eh, podrá ver otros mecanismos, por ejemplo, el financiamiento temporal del déficit, que es también un préstamo de corto plazo que hace la tesorería y lo puede, como es a 6 meses, lo puede cubrir con impuestos y demás recursos existentes. Bueno, es un poco el tema, ¿verdad?, que estábamos queriendo compartir el día de hoy. Eh, Pueden volver a revisar. Hoy grabamos la clase porque tengo algunos compromisos a la hora de la clase, que es las 4. Entonces, hoy va grabada la clase, pero en la próxima ya vamos a estar en vivo para poder hacer las preguntas correspondientes. No obstante, si existiera alguna pregunta, alguna consulta, pueden tomar nota y lo aclaramos en la próxima clase. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar aquí. Cualquier cosa estamos atentos y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Buen resto de jornada y que tengan un buen resto de semana también a todos. Muchas gracias y buenas tardes.